Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues Paz Justa. Paz Justa. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y os pregunto siempre por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues mira, a mí el mar me abre el horizonte, me amplía la visión del mundo y me hace pues pensar que el mundo es muy grande, pero que desde el mar pues se ve el infinito, ¿no? Entonces me encanta. ¿No tienes recuerdos de Ceuta, de Sí. cuando eras muy niña? Sí. Sí, mira, de Ceuta tengo recuerdos precisamente del mar, que vivíamos cerca, y recuerdo que a mí me impresionaba mucho cuando había tormenta o el mar estaba muy fuerte, pues que al día siguiente se hablaba de que lo que había pasado a los pescadores y tal. Entonces sí tengo recuerdos a veces muy negativos de lo que era el mar. Y tengo también recuerdos de lo que era cuando llegaba el barco de la Paloma al puerto de Ceuta. Había una señora que iba vestida toda de negro, enlutada, y que decían que estaba loca, pero yo creo que la pobre señora no estaba loca, y que iba a buscar a su hijo, pensando que el hijo iba a llegar en el barco de la Paloma al puerto de Ceuta. ¿Cuántos años estuvisteis en Ceuta, la familia? 9 años. 9 años. Con 9 años os venís a Madrid. Tú tenías 9 años. Sí. Te vienes a Madrid. Te voy a poner una música que yo creo que te va a recordar a tu madre. Fíjate. Esta mañana muy tempranito, por los carriles de los rastrojos, soy la envidia de los despojos. Y como tiene muy buenos ojos, espiga verdes en los manojos. Ay, 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 qué trabajo nos manda el Señor. Levantarse y volverse a agachar todo el día los aires y el sol. Porque tu padre era militar y a tu madre le gustaba muchísimo cantar. De hecho, hubiera sido o era cantante antes de... ¿Cómo es la relación de tu madre con la música? Mira, mi madre tenía una voz preciosa y hubiera sido una soprano estupenda, ¿eh? Tenía toda la carrera de piano y tenía toda la carrera también de canto. Iba a debutar, pero se casó con mi padre. Bueno, quería casarse con mi padre en el año 1942 y claro, en aquel momento te pedían, que siempre lo he dicho y nadie se lo cree de las chicas jóvenes de ahora, te pedían un certificado de buena conducta. Si eras militar o eras un funcionario alto, y no te daban el certificado de buena conducta si con la que te ibas a casar pues se dedicaba al arte o se dedicaba desde luego a cantar, que fuese soprano para la ópera, bueno, ya no digamos si fuera de teatro o actividades que se consideraban que no eran buenas, ¿no? Y entonces no le daban el certificado de buena conducta. Mi madre, la pobre, siempre se lo hemos dicho, los 3 hijos, mamá, te equivocaste porque optó por casarse y entonces renunció a ser una buena soprano. Siempre lo has dicho, es verdad, eso de la buena conducta, que parece algo tan lejano y en realidad yo no tengo. es tan lejano, o sea, no es tan lejano el que no pudiera casarse un militar o un alto funcionario durante la dictadura con una mujer que se dedicara a cualquier tipo de disciplina artística. Claro, porque es que efectivamente consideraban que era una mala mujer. Y entonces una mala mujer... El no puede- teatro, los escenarios, sí, claro. Bueno, yo no sé si incluso, por ejemplo, para ser periodista tampoco te daban el Igual no lo sé, tampoco. pero había pocas periodistas en aquel momento. Igual tampoco. Vale. Yo tengo el ¿Y la certificado, rosa del azafrán, el certificado de buena conducta lo tienes tú también? Sí, no, lo tengo de mi madre. Ah, de tu madre, digo, yo creo que a ti ya no te tocó. No, a mí me tocó la licencia marital, pero no me tocó el certificado de buena conducta, ¿no? Y a tu madre le gustaba la zarzuela, ¿no? Esta es la rosa del azafrán, un fragmentito. Bueno, a mi madre le encantaba la zarzuela y le encantaba la ópera. Yo creo que mi madre, la ópera empezó en Madrid, fundamentalmente en el Teatro de la Zarzuela, luego ya se trasladó al Teatro Real. Y mi madre yo creo que tenía de los primeros abonos en la ópera. Yo iba a la ópera en los años 60 y 70. Y claro, en aquel momento la ópera en Madrid te miraban mal, porque como una chica que era de izquierdas, pues pudiera gustar estar ahí en la ópera, ¿no? Y decían, bueno, ¿y qué hace esta aquí, no? Sí, mi madre tenía de los primeros abonos, yo creo que... Y cantaba estupendamente. Mi madre se ha muerto con casi 102 años y hasta casi los 100 podía cantar. Tú vienes aquí al Colegio de Loreto, un colegio religioso,
solo de niñas. Bueno, todos los colegios entonces eran de niñas o de niños, sí. Y claro, acabas de decir que en los 60 decían, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como la ópera? Yo creo que igual es la misma pregunta que pudieran hacer cuando estabas en las barriadas y entre las chabolas del Pozo del Tío Raimundo, ¿no? ¿Qué hace una chica como tú en una zona como esta? Porque viniendo de una familia acomodada, una familia en el barrio, en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, entraste muy pronto a trabajar con el Padre Llanos, con la gente del Pozo del Tío Raimundo, a implicarte con esta forma de hacer activismo social. ¿Qué te hizo entrar ahí? Bueno, primero yo creo que efectivamente para entonces Vallecas era la zona roja, y parecía que el ir allí a Vallecas, o sea, no ya al Palomeras, que era mucho más allá, sino pasar justo del puente de Vallecas, no lo podían entender que fueras allí, ¿no? Y tenían miedo. Yo creo que a mí la gente en Vallecas me aceptó perfectamente. Yo empecé a ir allí nada más acabar la carrera, casi al final, el último curso de carrera ya empecé a ir. El cambio para mí fue muy importante con la universidad y el cambio también religioso de una iglesia que en aquel momento empezaba a plantearse pues una serie de ideas nuevas, ¿no? Que fue la época justo del Concilio Vaticano II. Yo tenía muy claro que era una privilegiada de haber llegado a la universidad, que la universidad tenía que estar al servicio de la sociedad. Fue cuando ya empecé a ser consciente de la sociedad que teníamos, una sociedad que no había libertades, una sociedad que había solo un sindicato, y ya empecé casi al final de la universidad, del último curso, pues tomé contacto con los sindicatos clandestinos que entonces había. Y es justo el momento en que empieza a crearse comisiones obreras, y es justo cuando yo empiezo también de alguna forma a implicarme en que, bueno, pues en la sociedad que vivía yo era privilegiada y que tenía que hacer otras cosas. ¿Por qué Paca Sauquillo se ha puesto Paz Justa de seudónimo? Bueno, a mí me parece que la paz tiene que ser justa. Y yo, desgraciadamente, en esta época que hemos estado hablando, era la paz de los cementerios. Por lo tanto, no era justa, porque para que haya verdadera paz tiene que haber libertad y tiene que haber democracia, ¿no? Y tiene que haber igualdad. Yo te preguntaba por el Padre Llanos, porque has hablado mucho de él, como marca también tu vida cuando llegas a los movimientos religiosos, también cuando llegas a las barriadas y a los barrios donde luego montaste la primera asociación vecinal en Entrevías. Porque me ha impresionado ver cómo fue cómo se contó esa noticia y lo que decían del Padre Llanos. Los rostros compungidos, cientos de rostros, emoción en los ojos y gestos apenados, de luto. Así comienza la semana en el Pozo del Tío Raimundo. El jesuita José María de Llanos ha muerto al amanecer en Alcalá de Henares. Al caer la tarde, su cadáver llega a este barrio madrileño, su barrio, el lugar donde hace ya casi 40 años este hombre buscó a Dios y lo encontró encarnado en las chabolas. La capilla ardiente permanece abierta toda la noche. Junto al ataúd pasan sus vecinos intelectuales, juristas, políticos y obreros. En la mañana del martes, una nutrida y doliente comitiva se dirige al cementerio. Acto seguido, los puños en alto anuncian un canto, la Internacional. Alguien dice, esto es, de verdad, el cura Llanos. ¡Viva el Padre Llanos! ¡Viva! Mira, yo conocí al Padre Llanos porque ya te digo que yo a partir del año 60, de 1965-64, empecé a ir a Tolestra Radio de Madrid, a la salida del despacho en donde estaba de pasante, y prácticamente le conocí en aquel momento a él y a otros sacerdotes, como fue Gabriel Rosón. Claro, Llanos fue un sacerdote que fue al Pozo. Hay que reconocer, es muy difícil explicarlo ahora a las generaciones, ¿no? Porque el Pozo ahora es un buen barrio, ¿no? Tiene parques y tiene unas casas estupendas, pero claro, en los años 60 prácticamente se produce toda la inmigración española de Andalucía, de Extremadura y de Castilla-La Mancha, que montan la chabola por la noche, y allí había más de 15.000 chabolas en toda la zona que es hoy Vallecas, ¿no? Y en todo el extrarradio de Madrid había 30.000 chabolas. Cuando decimos chabolas, es la chabola típica que se monta el techo de Uralita y que la gente se mete sin construir, van haciéndola poco a poco, ¿no? Y la idea era que una vez que se metían ya no le podían tirar. Claro, ya nos llega al Pozo en el año 53 y se encuentra con que iba a conquistar o evangelizar, mejor dicho, no conquistar sino evangelizar, a una población que
que le habían dicho que era atea y comunista fundamentalmente, y se encuentran con que lo que hay allí es una pobre gente que ha huido de estos sitios que he citado, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía fundamentalmente, barrios, pueblos que han huido enteros. del hambre. Huyendo del hambre y huyendo de la dictadura. De la dictadura. Nosotros, cuando yo empecé a ir a toda la zona esta, como abogada, no teníamos sitio a donde reunirnos, y entonces nos reuníamos en las parroquias, en la sacristía que nos dejaba. Entonces tuve muchísimo contacto con él y era una persona de muchísimo genio, pero una persona muy, muy interesante, porque efectivamente hizo un papel muy importante en el barrio y por lo tanto su muerte fue un acto de que la gente le lloraba, porque había ayudado. ¿Tú montaste una de las primeras, si no la primera, asociación vecinal, la de Entrevías? No, es la ¿Cuál era? Asociación de Palomeras Bajas. Bueno, siempre peleamos, te digo, porque... Sí, porque quiero que expliques también la importancia de las asociaciones de vecinos, que tú fuiste pionera en eso. Yo en el año 60, sí, cuando salió una ley, o sea, hubo un momento en que el régimen, concretamente el ministro de Información en aquel momento y de Gobernación, como era Fraga Iribarne, pensaron sacar la ley de prensa, y sacaron en el año 64 una ley de prensa que también era la ley de asociaciones. Y el cura de Palomeras Bajas, Gabriel Rosón, junto con uno de la OAC y yo, que iba de abogada allí en el año 64-65, pues dijimos, hombre, pues se puede acogernos a esta ley de asociaciones y crear una idea que era asociación de vecinos. Y efectivamente creamos la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas, que jugó un papel muy importante. Yo creo que las asociaciones de vecinos creadas a partir de esa ley del 64, que no la pensó Fraga en absoluto para ello, pues jugaron el papel de lo que podían ser los ayuntamientos democráticos. O sea, fueron los precursores de cómo tenían los vecinos que solicitar y reclamar, pues eso, el agua, que no llegaba, por supuesto, el que hubiera centros de salud, centros de educación. El alcantarillado, claro, que hubiera aceras, que estuvieran las calles asfaltadas, autobuses. Exactamente, y eso sí han hecho ahora la película de... El 47. Del 47, sí. Que me dijo el director, mira, esto mismo lo podíamos haber hecho aquí en Valleca. Digo, pues sí, efectivamente, no estábamos en alto, pero el Cerro del Tío Pío sí estaba en alto y hubo una asociación muy importante allí. Paca, te he traído un sonido que te va a resultar también y que forma parte de uno de los hitos de tu vida como abogada. Buenas tardes. El consumo de aceite de colza desnaturalizado fue la causa de la enfermedad conocida como síndrome tóxico, que ha causado desde 1981 la muerte de 605 personas y lesiones a más de 22.000. Esta es la conclusión que se desprende de la lectura de lo que el tribunal ha considerado hechos probados. Las conclusiones de la sentencia, del que se ha denominado juicio del siglo, se conocerán esta tarde. Siéntense, por favor. Así daba comienzo a las 10:30 de esta Uno mañana de la los lectura macrojuicios del siglo, el del caso del aceite de colza. ¿Qué te hizo implicarte en esta causa o en vuestro despacho? Que era complicadísimo y que mucha gente no sabe que existió. Mucha gente joven no sabe nada de lo del aceite de colza. No, desgraciadamente... ¿Cómo fue llevar este caso? Que era, vamos, esto sí que era David contra Goliat. Pues mira, yo me empecé a meter en este asunto prácticamente a través de una sola señora. Una señora que me la encontré, me acuerdo, en la peluquería en San Rafael, que estaba totalmente calva y estaba con las manos que no las podía mover. Y la pregunté qué le había pasado y fue cuando me enteré, porque esto ocurrió el 1 de mayo de 1981, que fue el primer caso de un niño en Torrejón, fue el primer caso que apareció. Bueno, yo me impresionó tanto ese caso que me personé como abogada y acusación particular y luego empecé a llevar ya, bueno, llevé a más de 3.000 y pico de afectados del síndrome tóxico. Mira, este fue un asunto muy importante. Yo creo que ha sido el asunto que más ha afectado desde el punto de vista de aceite tóxico y del tema alimentario. Parece ser que había habido un caso en China, pero que eso no se conocía, pero en Europa y en general no había habido un asunto que afectara a 20.000 personas, que se dice pronto, 20.000 personas afectadas del síndrome tóxico por el aceite de colza desnaturalizado. Era un momento en que España... Un aceite que ellos compraron como aceite para cocinar. Claro, había un momento de crisis económica, había un momento de crisis industrial y el aceite industrial fue el que intentaron desnaturalizarlo y enviarlo al consumo humano. Bueno, lo desnaturalizaron mal y se saltó todo lo que significa el aceite, que es uno de los tóxicos más importantes cuando se intenta tomar un aceite que no es para el consumo humano. En ese momento no había ley de consumo. La ley de consumo se hizo posteriormente cuando llegó el gobierno socialista con Ernest Lluch, que fue el primero que planteó la ley de consumo. Entonces, a mí me impresionó mucho este juicio
y la atención a los enfermos, porque es que había mucha gente, hubo más de 1.000 casos de personas muertas, pero la gente que quedaba afectada era gente que no se podía mover en sillas. Todavía hay mucha gente que le afectaba a los miembros, a los dedos, de la mano, de los pies. A todos los nervios a todos los nervios. Entonces yo creo que ese juicio para mí, que me afectó mucho, porque, por ejemplo, en Aranjuez recuerdo el caso de 2 hermanas jóvenes que murieron. Claro, había una ruta que iban vendiendo los vendedores ambulantes y que afectaba fundamentalmente a gente pobre, que le parecía que el aceite era más barato. Si bien es verdad que hubo algunos casos de personas que lo compraron a través de la asistenta o a través de alguien que les llevaba ese aceite. Pero este juicio supuso para mí, primero, el contacto con gente que sabía yo que toda la vida no se podían recuperar, y sobre todo los que murieron, y me afectó mucho cómo afrontaron este tema. Se crearon asociaciones de afectados del síndrome tóxico, que yo tuve muchísimo contacto con ellas. Y desde el punto de vista jurídico, pues es el juicio que más número ha afectado, y el juicio que por primera vez salió la Audiencia Nacional fuera del campo de los tribunales, y se celebró el juicio en la Casa de Campo. Se puso todo tipo de medios para celebrar este juicio. Entonces, bueno, a mí me impresionó y me afecta mucho, y la verdad es que en muchas ocasiones me encuentro a gente que ha estado afectada. Porque ganasteis ese juicio, porque se condenó a los culpables. El problema es que condenamos a los culpables, que eran los industriales. Pero claro, las ejecuciones de sentencia a veces son muy difíciles porque no hay dinero para poder afectar económicamente, que es lo único que podíamos solucionar. La indemnización a cada uno de los afectados, ¿no? Bueno, había 2 tipos. Por un lado, se crearon atenciones específicas para estas personas, que algunos de ellos piensan, y yo creo que tienen razón, que tienen que seguir atendiéndoles porque viven, pero está el tóxico todavía en su cuerpo, y por lo tanto necesitan que haya una atención específica para ellos. Y por otro lado, el tema económico. Entonces, claro, el tema económico, el segundo problema era si había habido o no responsabilidad de la administración, porque solamente la indemnización en los industriales no podía. Y conseguimos un segundo juicio, que fue el juicio contra representantes de la administración que habían permitido el no controlar este aceite tóxico. Y eso es verdad que cambia el protocolo de sanidad en cuanto a la industria alimenticia. Fue un antes y un después. Sí. No, es un antes y un después, y además planteó el que no podía haber la venta ambulante, que hasta entonces estaba permitida para temas de alimentos. También el juicio que condenó a los que no asistieron a tu hijo en el metro, que tu hijo, bueno, todo el mundo lo sabe, lo has contado muchas veces, el hijo de Paca Sauquillo, para nuestros oyentes, murió en el metro porque tenía una enfermedad, se desvaneció y no le atendieron los vigilantes, no llamaron a la ambulancia. Llevasteis este caso a juicio y se les condenó por omisión de socorro, que eso también marca un antes y un después, ¿no? Sí, bueno, el caso de mi hijo fue una desgracia total, porque mi hijo tenía una enfermedad que efectivamente parecida a como estaban los de enfermos que hemos hablado antes del síndrome tóxico, pues él también, porque tuvo la enfermedad de anorexia nerviosa. Y ya, bueno, pues salió muchas veces en los hospitales, y cuando ya creíamos que estábamos, bueno, saliendo de la anorexia, que es muy difícil y que es un tema que hay que poner medios para las chicas y los chicos que producen esta enfermedad, tanto la anorexia como la bulimia, bueno, pues él tuvo una bajada se cayó a la salida del metro de cerca de casa de mi madre, que iba a su casa por la noche, y le dejaron allí tirado. Entonces le sacaron los del metro. Por su aspecto creían que era, bueno, que aunque lo hubiera sido, ¿no?, que era que tenía otro tipo de enfermedad, o que era un drogadicto, sí, con las drogas, y entonces le dejaron allí sentado tirado, y salieron las cintas del metro, decían cómo le habían tratado, que le dijeron que le sacaban fuera, que no le hacían caso, y entonces tuvimos el juicio de jurados. Yo no quise llevarlo, porque no podía llevarlo. Pero efectivamente en el jurado se condenó por omisión de socorro. Sí, pero llevarlo a juicio ya sí que fue valiente. Pues es que no teníamos más remedio, o sea, es que yo creo que hay que llevar esas cosas a juicio, ¿no? Y fíjate, tuvo muchísimos efectos, porque tuvo muchísima resonancia en aquel momento, y yo cada vez que veía a una persona tirada en la calle, que ves que está no pidiendo, o sea, que no está voluntariamente, pues durante mucho tiempo, y sigo ahora acercándome diciendo, ¿le pasa a usted algo? Y a veces que me contestan, no señora, no, es que estoy aquí, déjeme. Bueno, pero porque me enteré que había muchos casos que pasaban, sobre todo, por ejemplo, la gente que tiene un problema de caída en el
insuficiencia o porque que tiene diabetes o tal y se puede caer, bueno, pues entonces yo creo que tuvo efectos y mucha gente joven, luego me lo dijeron, le preguntaban a la gente. Descubrimos qué es la omisión de socorro. Efectivamente. Descubrimos que la omisión de socorro es un delito, quiero decir que uno está obligado a ayudar a una persona que lo necesita en la calle, a socorrerle. Claro, pero eso lo descubrimos con el juicio de tu hijo. Claro, y me enteré que hubo mucha gente que efectivamente me contaron, no, es que mira, a mí, en mi caso de mi hermano, le enterraron incluso sin enterarse la familia y tuvieron que descubrir qué había pasado con él porque se cayó, nadie le ayudó, no tenía documentación. Sí, a mí me parece que la omisión de socorro es muy importante. Tú has dicho alguna vez o varias veces, Paca, que tú tienes como dos mochilas, una mochila que tiene que ver con tu parte vital más dolorosa, la muerte de tu hijo, la muerte de tu padre siendo un adolescente, pero luego tienes una mochila vital muy positiva, llena de energía, que te ha hecho formar parte de esta historia con hitos como el del aceite de colza, con tu trayectoria en la política, con tu trayectoria en el movimiento por la paz. ¿Estás contenta con esta segunda mochila? Hombre, y en el siglo XXI, que eso es un poco más difícil. Efectivamente, yo creo que todo el mundo tiene dos mochilas, pero yo la mía la tengo bastante cargada, la negativa, como tú muy bien has dicho, la muerte de mi padre, la muerte de mi hijo y luego la muerte de mi marido, y luego el asesinato de mi hermano, ¿no? Y bueno, y algunos juicios que me han impresionado mucho, como he dicho lo del síndrome tóxico. Sí, pero el asesinato de tu hermano, la matanza de Atocha, claro, perdona que no lo he metido en la mochila. Pero, por ejemplo, yo participé en el juicio de las últimas ejecuciones, defendiendo a una de las chicas, ¿no? ¿Estando Franco vivo todavía? En el año 75, el septiembre del 75. Y aquello me afectó muchísimo. Porque eras muy joven, Paca, ¿no? Bueno, para llevar aquellos casos, los casos de los últimos sentenciados a muerte por el gobierno de Franco. Sí, pero mira, a mí me parece que contra la pena de muerte tienes que defenderlo. Por eso a mí ahora cada vez que me entero de que hay en países que siguen existiendo la pena de muerte, me parece que hay que moverse. O sea, que no es algo lejano, es que es increíble el quitar la vida a una persona. Y en aquel momento ejecutaron a 5 personas, el 20 de septiembre del 75, y eso para mí me impresionó. Fíjate, me impresionó primero por lo que era la lucha contra la pena de muerte. Era muy joven, sí, pero en aquel momento no había abogados que quisieran defenderlo. Entonces yo me acuerdo que en mi despacho, yo era conocida como abogada de la ORT, el despacho, pero había que defenderles porque sabíamos que les iban a pedir pena de muerte. El Papa entonces llamó incluso a Franco y Franco no se quiso oponer, dijo que estaba cansado y por lo tanto sabíamos que les iban a pedir pena de muerte seguro cuando empezamos el juicio, que el juicio duró nada, desde que les cogieron en agosto hasta que les ejecutaron en septiembre, imagínate el plazo que hubo. De tu parte profesional estás muy orgullosa. Bueno, ¿Cómo lo defines? Es que forma parte de la historia de este país muchas de las cosas que has hecho. Pues han cambiado este país. Bueno, efectivamente, fíjate, el juicio 1001 yo participé. Fui con Cristina, las dos mujeres que participamos. Y fue un juicio muy importante porque se defendía la legalidad de comisiones obreras, ¿no? O sea, de lo que era el sindicato libre, ¿no? Un juicio muy importante. El segundo fue el tema de la pena de muerte, que era la lucha contra la pena de muerte y fueron las últimas que se ejecutaron en España. Y tercer juicio muy importante pues fue el de la colta. Pero sí, es verdad, he defendido muchísimos juicios y ante el Tribunal de Orden Público pues he sido el número 3 de los abogados que más hemos defendido. Pues mira, profesionalmente creo que he hecho buenas cosas o he intentado defender. Por lo menos me encuentro a veces gente por la calle que me dice, oiga, usted, estoy contenta porque usted defendió el juicio Bilda, que fue un caso de estafa piramidal importante. Sí, por lo tanto la mochila esa que tú has dicho, la negativa, la llevo todos los días conmigo, pero la positiva pues también. Reconozco que soy una persona quizá muy parecida a mi madre en el carácter. No quiero vivir tanto como ella, pero eso no va a depender de mí. Pero que sí que soy optimista a pesar de todo. O sea, siempre estoy dispuesta a ver la parte positiva. Y ahora pues sí, me preocupa la situación que hay, pero creo que es una situación internacionalmente complicada, porque estamos en este momento pues en un cambio de siglo, un cambio de cuestión de cómo se entienden los temas internacionales. Ha cambiado en lo que es la política de multilateralismo que se empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Hay grandes potencias que han surgido, o sea, hay un cambio. Pero a pesar de ese cambio, creo que en España, concretamente, también en el mundo, porque
sigue habiendo problemas muy gordos, como son todavía países que se ejecutan la mutilación genital y hay que luchar contra ella, pero hemos avanzado. Y bueno, yo creo que a pesar del conflicto que estamos, yo soy optimista. Sí, menos mal que hay alguien que mira el futuro con optimismo, porque hay veces que nos entra una desesperanza escuchando a la gente y es cierto que estamos mejor que hace 50 años y estamos mejor que hace 100 y que hace 150 años. Efectivamente. Así que el mundo está cambiando, lo estamos viendo. No, y en España el cambio ha sido radical. Fíjate, ya desde el punto de vista de mujer, ¿no? Bueno, hemos hablado del caso de mi madre, de que necesitaba un certificado de buena conducta para casarse y no se lo daban si se dedicaba a temas culturales, pero hemos cambiado. O sea, yo empecé con la licencia marital y en este momento, pues, que significa para los que nos oigan, pues que el marido o el padre eran los que te autorizaban a poder salir de casa. A hasta una cuenta 25, corriente, a salir todo, de casa, claro. a todo. Y que no eras mayor de edad hasta los 25 años, que yo no voté hasta los 35, por lo tanto, el cambio es radical. Pero las mujeres en este momento, pues fíjate, estamos empoderándonos quizá. En este momento hay muchos chicos, y yo creo que hay que trabajar ese campo también, pues que se sienten que nos hemos pasado, que ellos son ahora, somos muchísimo mejores que ellos, más empoderadas, más listos y tienen complejos. Bueno, pues hemos pasado un cambio. Bueno, yo creo que eso no es bueno, sino que una sociedad tiene que ser igualitaria, de hombres y de mujeres, pero ha cambiado totalmente. Yo veo a muchísimas chicas jóvenes ahora, bueno, que no tiene nada que ver con la pelea que yo tuve que llevar para poder defender en un juicio que decían que no era la ley de enjuiciamiento civil, decía hombre bueno, y no hablaban de persona mujer, buena o de profesional buena. Entonces yo creo que hemos cambiado muchísimo las mujeres, pero ahora falta seguir consolidando lo que hemos conseguido, pero seguir avanzando, mujeres y hombres. Si tienes un deseo para este 2026, Paca Sauquillo, ¿cuál sería ese deseo? Bueno, pues que sigamos insistiendo en las libertades y en la democracia y que consigamos mantener un estado de bienestar para todos. Si te pido que te encuentres o reencuentres con alguien en un faro y pongas una canción a ese encuentro, ¿con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte? ¿Y qué canción sería esa? Que cerramos así siempre la entrevista. Bueno, pues qué canción. Bueno, me gusta muchísimo la que está saliendo ahora de religiosa, ¿cómo se llama? Rosalía. ¿La de Rosalía? Sí. ¿El disco Lux te gusta? Sí, sí. ¿Y quién estaría en ese encuentro o reencuentro, en ese faro? Bueno, yo creo que hay mucha gente. O sea, a veces hay gente que conoces y que es anónima y que, claro, el decir los nombres de ellas no dicen nada. Pero bueno, hay muchísima gente que yo creo que está aportando mucho, y a pesar de las dificultades. O sea que no querría decir una sola persona. Pero estarías con mucha gente, o sea, bien rodeada. Es que yo creo que individualmente no se puede hacer nada, que hay que hacerlo solidariamente y colectivamente. Paca Sauquillo, muchas gracias por este rato de conversación. Pues nada, muchas gracias a ti. Buenas noches. Si alzarebbe fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscirà ad elevarsi sei tu. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.